Esta foto nunca debió existir. Y si existió, jamás debió ver la luz. Pero acá está. Cruda, granulada, casi un fantasma de celuloide parido en el infierno blanco de las Malvinas. Lo que van a ver hoy no es una historia de guerra convencional. No hay batallas épicas ni medallas rutilantes. Esta es la crónica de un secreto enterrado bajo 40 años de silencio oficial, una historia de ingenio, sacrificio y burocracia asesina. Es la historia de cómo un hombre y una campera cambiaron, por un instante, el destino de una guerra. Si sentís que la sangre te empieza a hervir en las venas, si la palabra Malvinas te resuena en el pecho, suscríbete ahora, comenta de qué provincia o ciudad nos estás viendo, y prepárate. Porque lo que te vamos a contar hoy fue clasificado, ocultado y negado. Hasta ahora. Junio de 1982. Puerto Argentino. El viento no pide permiso. El viento del Atlántico Sur no sopla, te desgarra. Es un enemigo invisible que se te mete por el cuello del uniforme, te muerde los huesos y te susurra al oído que te rindas, que te dejes caer, que el calor es un recuerdo de otro mundo. Afuera, el termómetro marca 5 grados bajo cero, pero con el viento, la sensación térmica es un abismo de 20, 30 grados negativos. La turba, ese barro helado y traicionero, se te pega a las botas y te chupa la fuerza con cada paso. El cielo es una panza de burro permanente, una tapa de olla gris que aplasta el ánimo. En medio de ese desierto de frío y soledad, en un hangar improvisado que apestaba a combustible y miedo, un grupo de técnicos de la Armada Argentina trabajaba contrarreloj en el arma que podía cambiarlo todo, el proyecto ITB. Instalación de tiro berreta. Un nombre humilde, casi una joda, para una genialidad nacida de la desesperación. Era un lanzador de misiles Exocet, el terror de la flota británica, pero montado en un carretón de fabricación casera. Una bestia letal parida con lo que había, pedazos de un radar de la Fuerza Aérea, cables de teléfono, baterías de camión y la materia prima más importante, el puro ingenio criollo. Era el espíritu de "lo atamos con alambre" llevado a su máxima expresión. Era nuestra David de chatarra contra su Goliat de acero. El corazón de esa bestia, el cerebro que le permitía oler un buque de guerra a 40 kilómetros de distancia, era una placa de circuitos integrados. Un rectángulo de baquelita verde, no más grande que una caja de zapatos, pero que contenía el alma del sistema. El módulo de guiado inercial y el procesador de señales de radar. Sin él, el Exocet era solo un caño lleno de pólvora. Con él, era la lanza de Dios. Y esa placa, esa joya de la tecnología francesa, tenía un enemigo peor que los Sea-Geries, el frío de Malvinas. El suboficial Javier Correa lo supo en el instante en que la luz de diagnóstico parpadeó. Un pulso rojo, débil, casi agónico, en medio de la penumbra del refugio. La aguja del termómetro interno del sistema, un viejo búmetro adaptado, temblaba peligrosamente cerca de la línea de los 10 grados bajo cero. La puta madre, masculló Javier, el vaho de su aliento congelándose al instante. Javier no era un soldado de trinchera, era un técnico electrónico naval. Un tipo que entendía más de osciloscopios y soldaduras de estaño que de fusiles FAL. Él había ayudado a parir ese monstruo, había conectado cada cable, verificado cada resistencia. Conocía sus entrañas. Y sabía que lo que estaba viendo era un infarto inminente. ¿Qué pasa, Javi?, preguntó a su lado el cabo Aguirre, un pibe correntino que tiritaba más por los nervios que por el frío. Está entrando en hipotermia, respondió Javier sin sacarle los ojos de encima al parpadeo rojo. Los transistores de germanio, los que procesan el eco del radar, no están diseñados para operar debajo de los 5 grados bajo cero. Si se enfrían más, los cristales de cuarzo que estabilizan la frecuencia de búsqueda se van a descalibrar. La señal guía del misil se va a volver un balbuceo electrónico inútil. Le vamos a tirar un petardo de 400 kilos al medio del mar. El problema era que el sistema de calefacción interna, otro invento casero hecho con resistencias de una estufa eléctrica, había muerto. Un cortocircuito, una sobretensión por los generadores inestables, vaya uno a saber. Y no había repuestos. No había nada. Solo el viento que aullaba afuera, filtrándose por cada rendija del precario refugio, y la certeza de que el arma más poderosa que tenían se estaba convirtiendo, minuto a minuto, en un pedazo de fierro inútil. Javier apoyó la mano sobre la carcasa metálica del módulo.
Estaba helada, como un cadáver. Podía sentir la vibración agónica de los componentes luchando por mantenerse vivos. Pensó rápido. Fuego no podían hacer, el humo los delataría. Frotar la carcasa era una boludez. Necesitaban una fuente de calor constante, estable. Su mirada recorrió el refugio miserable. No había nada. Solo cajas de munición, herramientas y el miedo flotando en el aire. Y entonces, se miró a sí mismo. Llevaba puesta la campera de dotación. Una parca gruesa, forrada con un material térmico que era lo único que te separaba de una muerte lenta por congelamiento. Era su caparazón, su única armadura contra el frío asesino de las islas. Y en ese momento, tomó una decisión que no entraba en ningún manual de procedimiento, en ningún reglamento militar. Una decisión que era, a todas luces, una locura. Se desabrochó la campera. El frío inmediato fue como una puñalada en el pecho. El aire helado se le pegó a la piel, robándole el calor del cuerpo en un instante. Aguirre lo miró con los ojos desorbitados. ¿Pero qué carajo haces, flaco? ¿Te volviste loco? Javier no respondió. Con un movimiento rápido y preciso, se sacó la campera, le dio la vuelta para que el forro térmico quedara hacia afuera, y con un cuidado casi paternal, envolvió el módulo electrónico. Lo arropó como si fuera un bebé recién nacido. Luego, hizo algo más. Se sentó en el suelo helado, abrazó el bulto tibio contra su pecho, y se acurrucó sobre él, tratando de transferirle el poco calor que le quedaba en el cuerpo. Aguirre lo miraba sin poder creerlo. El suboficial Correa, un tipo respetado por su calma y su cerebro, estaba en remera, a la intemperie de un refugio malvinense, abrazado a una caja de metal. Los dientes de Javier empezaron a castañetear de forma incontrolable. La piel de sus brazos se puso color azul. Empezó a temblar, primero un poco, después con espasmos violentos que sacudían todo su cuerpo. Pero no soltaba la máquina. La apretaba contra sí, con una fuerza desesperada, susurrándole cosas, como si pudiera infundirle vida con su propia voluntad. Afuera, la guerra seguía su curso. A lo lejos, el eco sordo de la artillería británica martillaba las colinas. Pero dentro de ese pequeño refugio, la única batalla que importaba era la de un hombre contra el frío, luchando por la vida de un circuito electrónico. El tiempo se volvió un enemigo más. Cada minuto que pasaba, Javier sentía como sus músculos se agarrotaban, como la conciencia empezaba a flotarle, a querer irse a un lugar cálido y lejano. Justo en ese momento, la lona que hacía de puerta se abrió de golpe. La figura recortada contra la luz grisácea del exterior era la del teniente Roca. Un oficial de escritorio, un burócrata con uniforme que había llegado a las islas hacía 2 semanas y que medía la guerra en planillas y sellos. No entendía el concepto de atarlo con alambre. Para él, si algo no estaba en el reglamento, simplemente no existía. La mirada de Roca pasó de la placa de circuitos vacía en su soporte a Javier temblando en el suelo, abrazado a su campera. No preguntó. No trató de entender. Su rostro se contrajo en una mueca de desprecio y furia. Correa. ¿Se puede saber qué mierda está haciendo? La voz era un látigo de hielo. Levántese de inmediato. Tenemos orden de repliegue táctico. Dejen esa chatarra y prepárense para evacuar la posición. Javier levantó la cabeza a duras penas. Sus labios estaban morados, apenas podía articular palabra. Mi teniente. El sistema. Se estaba congelando. No podemos dejarlo. Me importa un carajo el sistema, gritó Roca. No me escuchó. Dije que abandonen este montón de fierros. Es una orden. Su insubordinación le va a costar un consejo de guerra, suboficial. Aguirre intentó intervenir. Pero, mi teniente, es el Exocet. Silencio, cabo, lo cortó Roca. Se acercó a Javier y le dio una patada suave en la bota. Vamos, Correa, arriba. O lo hago arrestar acá mismo por desacato en zona de combate. Javier no se movió. Siguió abrazado a la máquina, protegiéndola con su cuerpo. Sabía que si la soltaba, si la exponía de nuevo al frío polar aunque fuera por un minuto, todo habría sido en vano. Era una pulseada silenciosa y desesperada. La lógica de la supervivencia contra la lógica del reglamento.
Y entonces, detrás de Roca, apareció otra figura. Un hombre que nadie esperaba. Era un corresponsal de guerra, un fotógrafo de una de las grandes agencias de noticias, empotrado con las tropas. Un tipo flaco, de mirada astuta, que llevaba la cámara colgada del cuello como si fuera una extensión de su cuerpo. Había escuchado los gritos y se había acercado a curiosear. Lo que vio lo dejó paralizado. El oficial gritando, el pibe asustado, y el técnico tiritando en el suelo, abrazado a un objeto misterioso envuelto en una campera. No entendía la parte técnica, pero entendió la escena. Entendió el drama humano, el sacrificio silencioso. Sin hacer ruido, levantó la cámara. El enfoque fue rápido, casi instintivo. El obturador sonó. Un solo clic. Seco, metálico, definitivo. El sonido fue como un disparo en el silencio tenso. Roca se dio vuelta, fulminándolo con la mirada. Usted. Deme ese rollo. Está prohibido tomar fotografías de material sensible. El fotógrafo, con la calma de quien ha visto cosas peores, simplemente bajó la cámara y negó con la cabeza. Soy prensa acreditada, teniente. Y esto es noticia. En ese instante, el clic de esa cámara había hecho dos cosas. Había inmortalizado un acto de heroísmo anónimo. Y había firmado la sentencia de Javier Correa. La foto, esa imagen granulada en blanco y negro, ya no era solo un retrato. Era la prueba irrefutable de un acto de indisciplina. Era el anexo A del informe que el teniente Roca ya estaba escribiendo en su cabeza. Lo que pasó después fue un torbellino. Roca, enfurecido, ordenó a 2 soldados que levantaran a Javier a la fuerza. Lo separaron de su preciosa carga. Mientras lo arrastraban hacia afuera, Javier vio como la luz de diagnóstico del módulo, que gracias a su calor había vuelto a un verde estable, comenzaba a parpadear en ámbar otra vez. Lo estaban matando. Pero la historia, como la guerra, tiene giros impredecibles. Mientras Roca preparaba el informe para hundir a Javier, una comunicación urgente llegó por radio. Inteligencia británica había detectado la posición del ITB. Un ataque aéreo era inminente. La orden de repliegue se canceló. La nueva orden fue: preparen el sistema para fuego inmediato. Hay un blanco de oportunidad en el horizonte. De repente, la chatarra de Roca era la única esperanza. El teniente, con la cara descompuesta, tuvo que tragarse su orgullo y su burocracia. Correa, ladró. Haga funcionar esa porquería. Ahora. Javier, con el cuerpo todavía entumecido y el alma helada por la humillación, volvió a su puesto. No había tiempo para camperas ni abrazos. Junto con Aguirre, improvisaron una pantalla con lonas y encendieron un par de calentadores a querosén, rezando para que el calor fuera suficiente y el humo no los delatara. Los minutos que siguieron fueron una eternidad. Con los dedos torpes por el frío, Javier recalibró los giróscopos, verificó los voltajes y corrió la secuencia de lanzamiento. En la pantalla del radar, adaptada de un viejo avión Neptune, un punto verde comenzó a parpadear. Era un destructor británico. Estaba a tiro. Blanco adquirido y fijado, gritó Javier. La tensión en el refugio se podía cortar con un cuchillo. La orden llegó por radio. Fuego libre. Javier apretó el botón. Un estruendo sacudió el refugio. Por una fracción de segundo, todo se iluminó con el fogonazo del cohete impulsor. El Exocet salió disparado, un dardo de fuego y furia rugiendo hacia el horizonte gris. Durante 30 segundos, nadie respiró. Todos miraban la pantalla, el pequeño punto del misil convergiendo con el punto más grande del barco. Y entonces, el punto del barco desapareció del radar. Un grito salvaje estalló en el refugio. Un abrazo colectivo entre hombres sucios, cansados y congelados. Lo habían logrado. La instalación de tiro berreta, la bestia atada con alambre, había mordido. Había demostrado que el ingenio podía más que el frío y la burocracia. El teniente Roca miraba la escena con una mezcla de asombro y rabia contenida. Su caso contra Correa se acababa de desmoronar. ¿Cómo iba a acusar de insubordinación al hombre que acababa de salvar la posición y hundir un buque enemigo? Pero la foto. La foto todavía existía.
Cuando terminó la guerra y llegó la hora de volver, la historia del suboficial Correa y su campera no apareció en ningún informe oficial. El éxito del ITB se registró, por supuesto, pero se atribuyó a la pericia del personal en términos genéricos. El acto de Javier era demasiado irregular. Demasiado poco ortodoxo. No encajaba en la narrativa heroica y ordenada que los mandos querían construir. Era más fácil olvidarlo. El fotógrafo intentó publicar la imagen, pero se topó con un muro de censura militar. La foto fue confiscada, archivada, enterrada en una caja metálica en algún sótano del edificio Libertador, bajo la etiqueta Material clasificado, Malvinas. La prueba del sacrificio se convirtió en un secreto de Estado. Javier Correa volvió al continente. Nunca fue sancionado, pero tampoco reconocido. Se retiró de la Armada en silencio unos años después y vivió una vida anónima, como tantos otros veteranos. Nunca habló mucho de la guerra. Pero a veces, en las noches más frías de invierno, se encontraba inconscientemente abrazándose a sí mismo, como si todavía estuviera tratando de darle calor a una máquina en un refugio perdido en el fin del mundo. Del otro lado del océano, en los archivos desclasificados de la Royal Navy, figura el reporte del HMS Glamorgan, impactado por un misil Exocet disparado desde tierra el 12 de junio de 1982. El buque no se hundió, pero quedó severamente dañado. Los británicos nunca pudieron explicarse del todo cómo los argentinos habían logrado esa proeza técnica en esas condiciones. No sabían que la respuesta no estaba en los manuales de ingeniería, sino en el calor de un cuerpo humano y en el espíritu indomable de un técnico que se negó a abandonar su creación. Esa foto, la que nunca debió existir, es el único testigo de esa verdad. La hemos recuperado después de años de investigación, gracias a una fuente anónima que entendió que hay historias que no merecen morir en la oscuridad. Mírenla bien. No es la cara de un héroe de película. Es la cara de un argentino. Un tipo común puesto en una situación extraordinaria, que usó lo único que tenía a mano, su propio cuerpo, para cumplir con su deber. Es la síntesis perfecta de lo que fuimos y somos capaces de hacer cuando nos empujan al límite. La memoria de una nación no se construye solo con estatuas y desfiles. Se construye rescatando estas historias. Las historias de los que, sin esperar nada a cambio, estuvieron dispuestos a congelarse para que un pedazo de la patria siguiera ardiendo. Si esta historia te movilizó, si sentís el orgullo y la bronca corriendo por tus venas, ayúdanos a que no vuelva a ser enterrada. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita. Déjanos un comentario contándonos desde qué rincón de Argentina nos estás mirando, para que el mapa de nuestra memoria se ilumine. Y compartí este vídeo. Porque la historia del suboficial Javier Correa y su campera merece ser contada. Porque en el frío de Malvinas, un hombre nos enseñó que a veces, para salvar una máquina, primero hay que demostrar que uno sigue siendo humano.